En el siguiente video hablaremos sobre cinética enzimática y modelos de estudio. Y bueno, ¿qué es la cinética enzimática? La cinética enzimática es el estudio de la velocidad de reacciones catalizadas enzimáticamente. Esto quiere decir que la velocidad de una reacción catalizada por una enzima depende de 4 factores: la concentración de moléculas de sustrato, de la temperatura, de la presencia de inhibidores y del pH del medio, que afecta a la conformación de la molécula enzimática, especialmente en su estructura. En la siguiente imagen vemos la llamada curva de velocidad, o también se le puede llamar la cinética de la reacción, que más adelante les mencionaremos de qué se trata esta gráfica. Eficiencia catalítica, constante de actividad. Bueno, pues nuestro personaje principal en esta eficiencia catalítica va a ser nuestro modelo de Michaelis-Menten. En este modelo se considera la reacción catalítica global, que principalmente se va a constituir por 2 etapas. En la primera etapa se forma el complejo entre el catalizador y el sustrato, y en la segunda etapa el complejo se descompone al producto y al catalizador. Esto quiere decir que nuestro modelo de Michaelis-Menten nos va a dar esa eficiencia catalítica que se va a llevar a cabo entre las reacciones enzima-sustrato de acuerdo a esas 2 etapas. También el modelo de Michaelis-Menten nos va a dar la velocidad de la reacción, donde este asume la segunda etapa. Eso quiere decir que en el rompimiento del complejo se obtiene el catalizador libre y el producto. Es por eso que en esta segunda etapa se asume la velocidad de la reacción limitada por el catalizador libre que va a obtener el sustrato y el producto que se va a obtener de esta reacción. Entonces, la ecuación de Michaelis-Menten es capaz de describir el cambio sufrido por la velocidad de la reacción catalizada por la enzima al variar las concentraciones del sustrato. Esta ecuación establece que la enzima y el sustrato va precedida de la formación del complejo. Esto nos quiere decir que la constante de Michaelis-Menten está establecida y nos da la afinidad entre una enzima y el sustrato. En la siguiente ecuación se muestra la expresión de la velocidad inicial de la reacción en términos de las concentraciones de sustrato y del catalizador, donde anteriormente se hicieron algunos ajustes de este modelo cinético, donde en este caso ocuparon las concentraciones del sustrato y la constante de Michaelis-Menten, que lo dejaron explícitamente ahí, en donde en este caso K2, K1 y K-1, que en otras ecuaciones se puede representar como K3, son constantes microscópicas de velocidad, o también se le pueden llamar constantes cinéticas individuales de cada proceso, ya sea de la etapa 1 o de la etapa 2. Entonces, como les decía en la fórmula anterior, dejaron explícitamente la fórmula de la constante de Michaelis-Menten. Entonces, esta fórmula nos está diciendo que tenemos la K-1, que también se puede definir como K3, más K2 entre K1, donde las reacciones 2 y 3
destruyen al complejo enzima-sustrato, mientras que la reacción 1 lo forma. La velocidad máxima de la reacción se alcanzará cuando toda la enzima disponible en nuestro sistema se encuentre unido al sustrato. Entonces, así introduciremos este parámetro de la velocidad máxima en la ecuación general de la velocidad. Y la fórmula se representa y se replantea de la siguiente forma. De acuerdo al modelo, la velocidad inicial de la reacción depende de la concentración del catalizador cuando se mantiene constante. La velocidad máxima corresponde al valor máximo al que tiende una curva experimental y la Km corresponde a la concentración de sustrato, a la cual la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima. Eso quiere decir que, por otro lado, cuando se mantiene constante las concentraciones de la enzima a bajas concentraciones de sustrato, la velocidad inicial es linealmente dependiente de la concentración. Todo ese valor máximo depende de la concentración. Entonces, en este proceso enzimático ya vimos que se llevan dos etapas, la etapa 1 y la etapa 2. En este proceso enzimático es importante recalcar la afinidad, donde a mayor Km va a tener la enzima una baja afinidad y a menor Km la enzima va a tener una alta afinidad. Esto quiere decir que si tú cuando le des menor sustrato, esta enzima va a trabajar mucho más rápido, pero cuando tú la saturas de sustrato va a tener una baja afinidad, un bajo rendimiento. En general ya vimos nuestra ecuación de Km que nos va a representar la afinidad que tiene en este caso nuestra enzima, y la velocidad máxima nos va a estimar el número de centros activos que tiene la enzima. En este caso se va a representar muchas veces como el inverso para sacar nuestra velocidad máxima y representarla en una gráfica que principalmente se utiliza la ecuación de línea recta. Para nuestra representación gráfica, en la siguiente imagen observamos cómo la velocidad que indica el número de moléculas del sustrato que se convierten en el producto por segundo responde a una variación de sustrato. Con concentraciones crecientes de sustrato, la enzima va acercándose asintóticamente a la velocidad máxima, pero nunca la alcanza. Por esta razón, no hay un valor de sustrato determinado para la velocidad máxima. De todas formas, se puede definir un parámetro característico de la enzima empleando la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima, representada como un medio de la velocidad máxima. En este punto, la S es igual a la Km. Y los valores bajos de Km indican que el complejo enzima-sustrato está unido muy fuertemente y raramente se disocia sin que el sustrato reaccione para dar producto. En conclusiones, para nuestras ecuaciones de Michaelis, cuando el sustrato va a ser igual a la Km, en este caso a la afinidad, la ecuación va a quedar de la siguiente forma. Las velocidades, entonces como Km va a ser igual a S, sustrato más sustrato va a ser igual a 2. Es por eso que la velocidad máxima se va a dividir entre 2. Cuando el sustrato va a ser mayor a la Km, la ecuación queda de la siguiente forma. Como Km es mayor a sustrato, se va a denominar como 0. Entonces, si tenemos un sustrato arriba y un sustrato abajo, este se convertirá en un 1. Entonces, la velocidad va a ser igual a la velocidad máxima. Cuando el sustrato es menor que nuestra Km, entonces en ese caso, el sustrato va a ser 0, dando así que la velocidad máxima por el sustrato entre Km va a ser nuestra velocidad.
Habrá algunas enzimas que no obedezcan la ecuación de Michaelis-Menten. Esto se le llama alosterismo. También son llamadas reguladores. Son un tipo de enzimas con la capacidad de cambiar de conformación al unirse un efector o modulador alostérico que muchas veces corresponde al producto final de una vía metabólica en la que la enzima está implícita. Este cambio estructural altera, ya sea mediante inhibición o inducción, la afinidad de la enzima por el sustrato que cataliza, siendo así un método de regulación de la actividad enzimática. La alostería juega un papel crucial en muchos procesos biológicos fundamentales, entre los que se incluyen la señalización celular y la regulación del metabolismo. Esta es una alteración que la unión de la molécula, el efector, en un punto de la enzima provoca en otro punto distinto, en lugar de una unión de la enzima al sustrato. Se denomina el sitio alostérico a la unión que se hace en un sitio diferente al que ocupa el sustrato. Como consecuencia de esto, la interacción del efector con el sitio alostérico, la conformación de la enzima se modifica y con ello se modifica su actividad. La regulación alostérica consiste en que una molécula reguladora, que puede ser un activador o un inhibidor, se une a una enzima en un lugar diferente al sitio activo, modificando así el sitio activo de la enzima e impidiendo o permitiendo la unión del sustrato. Las enzimas alostéricas constan de diferentes sitios activos a los que unirse, repartidos por las diversas subunidades de la enzima alostérica. Cuando un inhibidor alostérico se une a una de las enzimas, cambian los diferentes sitios activos de las subunidades, haciendo a la enzima menos eficiente. Las enzimas alostéricas usualmente tienen varios sitios activos en el cual localizarse en diferentes subunidades proteicas. Cuando un inhibidor alostérico se une a una enzima, cambian ligeramente todos los sitios activos en las subunidades proteicas, de manera que funcionan menos eficientemente. En la parte izquierda vemos la inhibición alostérica, donde está un sitio activo, un sitio alostérico y está el inhibidor. En este caso, el inhibidor se une a la enzima en lugar del sitio activo, formando una alteración de manera que la enzima ya no puede unirse a este sustrato. Casi todos los casos de inhibición no competitiva, junto con algunos casos de inhibición competitiva, son formas de regulación alostérica. En la parte derecha del diagrama vemos una activación alostérica, donde el activador alostérico se une a una enzima en lugar del sitio activo. La forma del sitio activo se modifica, lo que permite que el sustrato se una con mayor afinidad. También las enzimas alostéricas están situadas en puntos de bifurcación para esta manera regular las cantidades de producto que pueden ir hacia diferentes rutas metabólicas. Al mismo tiempo, las enzimas alostéricas pueden activarse o inhibirse por intermediarios que participan en la misma ruta o en otras rutas diferentes. De esta manera, las velocidades de las diferentes rutas pueden integrarse entre ellas de una manera coordinada. En las rutas catabólicas, el ATP, el ADP y el AMP son importantes efectores alostéricos, mientras que el ADP señaliza suficiente energía al AMP y al ADP, que tienen un efecto contrario. Y para finalizar, les mostramos aquí la ecuación que están dentro de los parámetros de Michaelis-Menten, pero que se utiliza en la gráfica de Leeuwenburg, donde está definida, este es el parámetro donde está la Km y la velocidad máxima de la reacción por el sustrato,
que nos va a dar la inversa de la velocidad inicial, cuya ecuación es la siguiente. Y con esto finalizamos. Muchas gracias por ver la presentación.